Jesucristo no está hablando de alguien más. Cuando dice yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, no está hablando Jesucristo de alguien más. Jesucristo está hablando de sí mismo y está diciendo yo soy. Esa palabra yo soy la encontramos mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como cuando se le apareció Moisés, ¿verdad? La zarza ahí, ¿verdad? Que le dijo, la voz que oyó de ahí desde la zarza, le dijo yo soy, ¿verdad? Esa palabra la encontramos desde el Antiguo Testamento. Aquí Jesucristo está diciendo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando Jesús de sí mismo. Está diciendo yo soy el único camino. Bueno, personalmente, muy personalmente, yo como pastor, yo creo que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Yo lo creo así. Ahora, yo no voy a obligarlo a usted que lo crea igual que yo, pero la palabra de Dios lo tiene que convencer a usted que así es. Lo que la palabra de Dios dice. Porque yo no estoy aquí para imponer lo que yo creo, sino que lo que la palabra de Dios dice. Si Jesucristo está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo ahí está hablando de sí mismo, de que solamente a través de Él se puede llegar al Padre. Y yo lo creo así, que Jesucristo es el único camino. Me molesta cuando algunos predicadores los interrogan o los entrevistan por medio de las redes sociales o en programas de televisión. Personas, predicadores famosos, predicadores de renombre, me molesta que les hacen esta pregunta y les han hecho esta pregunta: ¿tú crees que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre? Y me molesta que frente a programas de televisión o frente a las redes sociales titubeen en decir esta verdad, en afirmar que así es. Muchos de ellos dicen, bueno, pues depende. Yo he escuchado, han dicho, depende. Y digo, ¿cómo que depende? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que Jesucristo es el único camino al Padre. Si a mí me preguntaran en un programa de televisión que si yo creo que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, yo, hermano, lo diría sin titubear, lo afirmaría, se moleste, se reviente el diablo de cabeza, yo lo diría que así es. Dios. Porque así es. Este es un texto sin duda, uno de los más importantes, más claro, sin embargo más profundos, un verso de los más profundos de la Biblia, porque no hay otro camino para llegar a Dios, sino por medio de Cristo. No hay otra verdad que la que está fundada y centrada en Cristo. No hay otra verdad. Y no hay otra vida eterna, excepto la vida que Cristo da y la que imparte a cada creyente a través de la fe en Cristo. Todos los otros caminos que pudiera haber, hermano, son falsos y engañosos, fuera de Jesús. Hay un antiguo dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Y yo lo creo, que hay muchos caminos para llegar a Roma, pero lo que yo no creo es que haya muchos caminos para llegar a Dios. Yo sí no lo creo. Solamente hay un camino, y es Jesucristo. Dios. Así que no se equivoque, no hay tantos caminos, solamente hay un camino para llegar al Padre.
Y ese camino es Jesucristo. Todos los otros caminos son falsos y engañosos fuera de Jesús. Por eso en Juan 3:36, voy a estar dando muchas citas, si usted las quiere apuntar y las lee en su casa para no detenernos mucho. Pero en San Juan 3:36 dice así la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien claro, dijera un campesino del pueblo donde yo vivo, dice: más claro no canta un gallo. Así decía, más claro no canta un gallo. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Los dos destinos son claros. O creemos en Jesús como el Hijo de Dios y recibimos la vida, o nos negamos a creer y obedecer en el Hijo de Dios y continuamos bajo la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Nosotros escogemos. Los dos destinos son claros: la vida eterna o la ira de Dios o el juicio. Los dos caminos son bien claros. La Biblia aquí me dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, sí. Pero también la misma palabra de Dios dice que el que se niega a creer en el Hijo, dice que la ira de Dios está sobre él. Cuando habla de la ira, habla de juicio. Que la ira de Dios está sobre él, porque se ha negado en creer en Jesús. Y es que, hermanos, por más que le busquemos, no vamos a encontrar vida en ningún lado. En ningún ser, en un ser humano vamos a encontrar vida. Porque le voy a decir una cosa: el Padre le puso a Cristo todo en sus manos. Le puso la vida para que Él fuese la vida y para que diera vida a muchos. Eso el Padre lo hizo con Jesús. Por eso en Hechos 4:12 dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escúchalo bien. Dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, porque no hay otro nombre. Sí, 4:12. Hechos 4:12. Dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Y si yo conociera otro camino que verdaderamente fuese un camino, y si yo conociese a alguien más que puede darle vida eterna, yo le diría: vaya aquí, vaya allá. Pero no, hermano, la Biblia dice que solamente en Jesús, que no hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Amén, a Dios. No se equivoque. La salvación no se encuentra en Buda, porque muchos creen en Buda, como todos los chinos y casi todos los asiáticos, los vietnamitas creen en Buda como en un Dios, y creen que Buda los va a llevar al cielo, creen que Buda les va a dar una vida eterna. Pero, hermano, Buda fue un hombre como usted y yo, que fue un hombre de carne y hueso como usted y yo, que hizo buenas obras y que murió y que ahora se convirtió en un Dios de ellos. Si Buda fue un hombre como usted y yo, con buenas obras, entonces Buda no puede darle vida eterna a nadie, porque fue un hombre, igual que usted y yo. Si comparamos a Buda con el Hijo de Dios,
Sobre las venas de Cristo corrió sangre que ningún ser humano ha corrido. Es una sangre única, es una sangre especial, sin pecado, sin mancha, ¿verdad? En la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Así que Jesucristo puede darnos vida eterna y él mismo dice: yo soy, yo puedo. Porque Jesucristo es 100% Dios. Pero también Jesucristo es 100% hombre. Por eso Cristo nos entiende, ¿verdad? Porque Cristo se hizo 100%, es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Dios. Estaba un día un hombre parado y miraba que en un parque que volaban las golondrinas y volaban y volaban. ¿Usted cuántos conocen las golondrinas? Y volaban ahí. Y las golondrinas gorgoreaban ahí, ¿verdad? Con sus voces, ¿verdad? Cuando vuelan, ¿verdad? Y andan un montón de golondrinas. Y entonces este hombre se preguntó, dice: yo quisiera saber, dice, qué es lo que las golondrinas están hablando. ¿Qué es lo que las golondrinas están diciendo? Me gustaría saber qué es lo que están haciendo, porque miro que viven felices, vuelan felices y gorgorean con tanta felicidad. Yo quisiera saber qué es lo que están hablando entre ellas. Y entonces había otra persona a su lado que le dijo: bueno, para tú saber necesitas convertirte en golondrina. Y es lo que Jesucristo hizo, hermano. Siendo Dios se convirtió en hombre para entendernos a nosotros. Así que Jesucristo habla nuestro lenguaje. Jesucristo entiende cuando estás sufriendo. Jesucristo entiende cuando tienes problemas. Jesucristo entiende cuando pasas por escasez. Jesucristo entiende todo porque Él se hizo hombre para entenderte. Gloria a Dios. Es 100% Dios y 100% hombre. Gloria al Señor, por eso nos entiende. Gloria al Señor. Así que la salvación no se encuentra en Buda. La salvación tampoco se encuentra en María. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La salvación tampoco se encuentra en María, hermano. Porque María fue solamente un vaso, fue un instrumento donde Cristo nació. ¿O a poco la Biblia dice: porque de tal manera amó María al mundo y dio su vida por él? ¿Sí? María Guadalupe dice, porque de tal manera amó María Guadalupe al mundo y dio su vida por él. No. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo que tenía para que el mundo fuese salvo. Así que ni la salvación no está en Buda, ni tampoco en María, ni tampoco en Mahoma. Mahoma lo adoran los musulmanes, ¿verdad? Cada quien tiene un Dios. Aunque no hay muchos dioses, no se equivoque. Sí hay muchos dioses, pero no todos los dioses son verdaderos. Por eso es que la Biblia habla de solamente un Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Solamente un Dios. Así que Mahoma tampoco puede salvar a nadie. Porque si usted va a la tumba donde enterraron a Mahoma, usted va a encontrar que los restos están ahí. ¿Por qué? Porque fue un hombre. Sin embargo, vaya a la tumba donde enterraron a Jesús y me dice si los restos están ahí. La Biblia dice que Jesucristo fue sepultado, pero que resucitó el tercer día. La tumba está vacía. Eso quiere decir que Él tiene poder, hermano. Quiere decir que es diferente a los demás dioses. Por eso es que puede dar vida eterna. La salvación tampoco se encuentra en Confucio, hermano. Ni tampoco en José Smith. ¿Quién es José Smith? El Dios de los mormones. Ellos creen en la reencarnación, hermano. También los musulmanes que adoran a Mahoma creen que cuando se mueren ellos pueden vivir en un animal. Por eso ellos no matan las vacas, aunque estén muriendo de hambre. No matan las ratas,
no matan nada porque ellos creen que después van a reencarnar en un animal o en alguien más, van a seguir viviendo, o sea que nunca van a morir, creen en la reencarnación, ¿verdad? José Smith es muy conocido porque tienen su propia Biblia ellos, ¿verdad? Tienen su propio libro. Y hacen un lado la Biblia por el libro de José Smith. O sea, la autoridad de nosotros los creyentes es la Biblia. Pero para los mormones la autoridad de ellos absoluta no es la Biblia, sino es el libro mormón. Así que ahí es donde se tuercen, ¿verdad? La salvación, hermano, no se encuentra en San Martín de Porres. Ni tampoco en San Martín Caballero, ¿verdad? Ni tampoco en San Diego, al que se le apareció supuestamente, al indito que se le apareció la Virgen, ¿no? No. Juan Diego. No. No, hermano. La salvación es bien claro. Tenemos que ser bíblicos, hermano, y centrados en la Biblia. Dice la palabra del Señor que en ningún otro ser humano se encuentra la salvación, solamente en Cristo, solamente en el Hijo del Dios vivo se encuentra la salvación. Por eso en primera de Timoteo 2:5 dice, le dije que si usted quiere apuntar las citas y le va a caer muy bien que se las recete en su casa, se las eche de comida en su casa. Tan bien poderosos estos textos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Adiós. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. Por eso nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. La Iglesia Universal, o sea, la Iglesia Católica, cree que por las obras pueden llegar al Padre, pero no. La Biblia a mí me dice que las obras son como trapo de inmundicia si queremos usarlas para llegar al Padre. Bueno, yo no me vaya a malinterpretar. Yo no quiero decir que hacer buenas obras es malo. Lo malo es que usted crea que por las buenas obras va a llegar al Padre. Eso está malo. Buenas obras tenemos que tener todos, ¿verdad? Buenas obras las tenemos que hacer porque somos cristianos. Si profesamos fe, la fe tiene que tener obras, si no es una fe muerta. O sea, no es malo hacer buenas obras. Lo que es malo es creer que por nuestras obras buenas vamos a llegar al cielo. Y al cielo nadie llega por ser bueno. Al cielo nadie llega por ser religioso. Al cielo nadie llega, ¿verdad? Por ser moral. Totalmente moral. Que diga yo soy bueno. Yo nunca moralmente soy perfecto. Que diga alguien aquí. Entonces, aunque sea perfecto, moralmente no puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Adiós. Tenga en cuenta que solo hay un mediador que puede cerrar la puerta y que puede abrir la puerta también. Él, Jesucristo, en aquel día, hermano, Él tiene el poder de abrir la puerta y de cerrar la puerta. Adiós. Jesucristo es el que tiene la autoridad, hermano, tiene las llaves. Jesucristo le arrebató las llaves al diablo, las llaves, hermano, del Hades, las llaves del infierno.
Jesucristo le arrebató. Las llaves significan autoridad. Quiere decir que Jesucristo tiene toda autoridad, tiene toda potestad en el cielo, pero también en la tierra. Él tiene, hermano, Jesucristo sí tiene la autoridad de mandarte al cielo y de mandarte al infierno, al lago de fuego. Él tiene la autoridad de hacerlo porque Él es Dios. 100% Dios y 100% hombre. Gloria a Dios. Por eso que yo cuando me dieron unas palabras en el funeral de mi primo hermano, aunque es mi primo hermano, ¿verdad? En el funeral, como un predicador de la palabra, aunque fuera mi propia familia, yo no podía mandarlo al cielo. Ahora, yo no podía mandarlo al lugar o sea, la vida eterna. Le voy a decir por qué. Porque Él murió lejos de Dios. Y cuando alguien muere lejos de Dios es confuso. En un funeral uno está así, no hay uno que decir. Porque cuando una persona muere en Cristo, uno puede gritar a voz en cuello: el siervo de Dios está en la presencia de Dios. El siervo de Dios está con Dios. El siervo de Dios está descansando en paz. El siervo de Dios, ¿verdad? Con seguridad. Pero cuando una persona muere lejos de Dios es confuso poder. Y me acuerdo que ahí, gloria al Señor, yo lo único que dije es que Dios sabe, en cuando una persona muere así, Dios sabe dónde le pone. Porque sí. Realmente solamente Dios sabe dónde está mi primo, hermano. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si en ese momento todavía Dios le concedió en que sea en su mente hacer una oración y arrepentirse. Yo no puedo saberlo. Ya lo acaban de enterrar el domingo, lo acabaron de enterrar. Tardó 15 días para llegar al pueblo, ¿verdad? Desde aquí lo enviaron de Carolina del Norte. Pero así es, hermano. Solo hay un mediador que puede cerrar la puerta y abrir la puerta. Es el mismo que te va a decir: vení, bendito de mi Padre. Es el mismo que te va a decir: entra, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él tiene la autoridad de hacer eso, gloria al Señor, de abrir la puerta, pero también de cerrarla. Si usted quiere apuntar los textos, apúntenlos, hermanos. Están bien poderosos, gloria al Señor. Si usted quiere apuntarlos y luego entre semana leerlos en su casa. También en Juan 8:24 dice así: por eso os dije. San Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escuche bien. Por eso os dije, está hablando Cristo de sí mismo, hermano. Jesucristo está hablando, no ningún otro, está hablando de sí mismo. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Dice: si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Si uno muere, hermano, en sus pecados, solo puede esperar recibir la separación eterna de Dios en el horrible lago de fuego y azufre, hermano. El castigo eterno. Así es. Si uno muere en sus pecados, solo puede esperar recibir la separación eterna de Dios en el horrible lago de fuego. Pero solo por creer en Jesús. Es sencillo. Solamente tienes que creer en Jesús y confesar con tu boca que Él es el Señor. Y recibes vida eterna. Y recibes salvación.
Solo por creer en Jesucristo y haciéndolo el Señor de nuestra vida, podemos escapar de este destino terrible. Tan solamente con creer en Jesús y confesarlo con nuestra boca. Por eso también en segunda carta de los Tesalonicenses 1:7 al 9 dice: cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Porque el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9. La retribución de Dios y la destrucción eterna vendrá sobre aquellos que no tienen una relación viva con Cristo. Vendrá sobre aquellos que no tienen una relación viva con el Dios verdadero. Y sobre aquellos que no responden al mensaje de salvación de Jesucristo. Porque mire, si en el Antiguo Testamento Dios no tuvo por inocente a los que menospreciaron la sangre de los machos cabríos, ¿cuánto más los que menosprecien y pisoteen la sangre de Cristo? Con mucho más razón Dios no va a tener por inocente, porque Dios ya dio a su Hijo para que nadie se pierda. Dios ya dio a su Hijo, ya no tiene más que darte Dios. Dio todo lo que tenía. Ya no le pidas más a Dios, ya te dio todo, ya dio a Cristo. Era lo máximo que podía dar Dios, su unigénito Hijo. Por eso la Biblia dice que no somos pobres, que somos ricos, ¿verdad? Porque tenemos a Jesús. Dios nos dio su mayor tesoro que tenía, Jesucristo. Así que no somos pobres, hermano, somos ricos. Si a usted le hace falta dinero, usted no es pobre, usted es rico porque tiene a Cristo. Si a usted le hace falta salud física, no es pobre. Ni tampoco se autocompadezca usted mismo y diga: miserable de mí o pobrecito de mí. No, usted no es un pobre, usted es rico, hermano, porque Dios nos dio a Cristo, nos dio todo lo que tenía. Algún día, hermano, cuando seamos transformados, este cuerpo, hermano, será glorificado y no habrá ninguna enfermedad que tenga potestad sobre nosotros. Ahorita nos enfermamos, sí, ahorita el cuerpo sufre por diversas enfermedades, pero un día, hermano, este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Seremos transformados, tendremos un cuerpo glorificado como el que Cristo tuvo al resucitar de entre los muertos, y ahí no va a haber diabetes. Ahí no va a haber cáncer, ahí no va a haber úlceras, ahí no va a haber artritis, ahí no va a haber sida, ahí no va a haber, hermano, nada de eso. Seremos completamente libres de toda enfermedad. Y no quiero decir que Cristo no pueda sanar ahorita, sí, pero a veces Cristo quiere sanar hoy y a veces Él no sana hoy. Porque Él es Dios, Él es soberano, Él sabe a quién sana y Él sabe a quién no sana. Pero de que sana, sí sana, ¿verdad? Pero en aquel día, hermano, dígame, le voy a decir una cosa. ¿De qué le sirve a alguien recibir un milagro y con su propio milagro se va al infierno? ¿Se da cuenta que la salvación es más importante que un milagro? Sí. La salvación es más importante que un milagro, hermano, porque muchos han recibido milagros de Dios. ¿Y dónde están? Miren las iglesias, ¿dónde están? Aunque recibieron un milagro, hermano, con su propio milagro se van a perder para siempre, porque tienen un destino. Alabe a Dios si puede.
Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si no puede decir amén, que se apriete los dientes, pero haga algo, gloria al Señor. Mire, le cuento algo. A veces nosotros queremos jugar con las cosas de Dios. Y con las cosas de Dios, hermano, no tenemos que jugar, porque de Dios nadie se burla, hermano. La Biblia dice: no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Me estaba contando mi primo hermano que vino a predicar a la campaña ahí en Besville, ¿verdad? Nilsa lo conoció. Dice que había una pareja en México donde él llegó a predicar. Había una pareja donde él llegó a predicar, una pareja que el doctor le había dicho que ellos nunca iban a tener hijos. Ya le habían hecho estudios a ella y ella no podía concebir. Y ya le habían hecho estudios a él y también él tenía un problema, el hombre también tenía un problema. So que por las dos partes era imposible. Tenían los papeles del doctor de la enfermedad que tenía tanto ella como él, que no podía concebir hijos. Y él tampoco, también tenía los papeles de los diagnósticos del doctor, diciéndoles que lo que tenía un problema, que nunca podía tener simiente, nunca podía tener familia. Bueno, llegó mi primo, hizo la campaña ahí y dice que los llamó al altar. Y mi primo les dijo, dice: sí, yo sé lo que me van a decir. Ah, sí, otra vez vas a orar por mí, va a suceder lo mismo, no va a suceder nada. Y que le digo, dice: y me vas a decir: oh sí, nosotros tenemos los diagnósticos del doctor. Ni ella ni yo podemos. ¿Cómo es que voy a quedar embarazada? Pero mi primo oró por ella y oró por él, porque sabía que los dos tenían problemas. Tanto oró por él, tanto como oró por ella. Y aunque ella se mostró incrédula, hermano, aunque ella se mostró con duda, como quien dice: ah, sí, ya muchos predicadores han orado por mí y ha pasado nada, como que ya estaba molesta, como que ya estaba resentida con Dios, ¿no? Dice: ah, sí, hacer lo que va a pasar. Y mi primo oró por él y oró por ella, ¿verdad? Y estamos hablando de que esta era una pareja fiel, que llegaba a la iglesia con fidelidad. Con fidelidad llegaba a la iglesia. No eran unos simples visitantes que llegaban a la iglesia nada más de vez en cuando. Eran fieles a Dios, eran fieles a su obra ahí, en ese lugar. Entonces dije que mi primo se fue otra vez. Y después, como al año, regresó otra vez, que lo invitaron a predicar otra vez a esa iglesia. Y dice que él estaba esperando mirar a esta pareja. Nadie le había predicado, pero él se moría de ganas de ver a esta pareja por la que había orado un año anterior. Y dice que nomás de repente en la campaña ellos van abriendo la puerta y entran al culto. Y la mira y ya tenía su barriguita. Ya estaba embarazada. Y dice que ellos lo siguieron a él y le contaron, estaban bien emocionados, porque ya tenía su barriguita y ya iba a tener su bebé. Bueno, él se volvió a ir contento, porque dijo: verdaderamente era palabra de Dios la que Dios me dio para esta pareja. Porque Dios, hermano, aún sabiendo que ella no podía ni él, y la ciencia médica los había desociado como estériles ya, ¿verdad? Aún así quedó embarazada. Pero mire, mi primo se fue otra vez. Y esta mujer dio a luz una linda y hermosa niña. Y entonces mi primo tardó otra vez para venir a esa iglesia, para que lo invitaran a predicar otra vez. Y llegó la tercera vez a predicar y esperaba ver a esta pareja con su niña cargándola en brazos.
o por lo menos ya de la manito así caminando. Esperaba verla en la iglesia. Y como las otras veces, él esperaba que entraran por la puerta porque él quería ver lo que Dios había hecho. Y esta vez, esta pareja nunca llegó. Y dice mi primo, dice, yo me preocupé y le pregunté al pastor. Y dice el pastor, le dijo, dice, sí, dice esa pareja, desde que dio a luz a su hija, dice, se fueron de la iglesia y no han vuelto más a la iglesia. Dice, yo como pastor les he visitado, hermanos de la iglesia les han visitado. Dice, ella pone como excusa a la niña. Dice, no, es que mi niña tiene esto, mi niña tiene otro, que hace calor, que hace frío. Siempre ponía pretextos. Que cuando estaba caliente, que porque estaba caliente, que cuando estaba frío, porque estaba frío. La cosa es que no fueron más a la iglesia, hermano, por la niña. Ponían de pretexto a la niña. Dice mi hermano, dice mi primo hermano, dice, mi corazón se quebró al saber cómo Dios había hecho un milagro en ellos y a ver la respuesta de ellos. Bueno, como a los 4 años, mi primo volvió a regresar a ese lugar, a donde mismo, porque cada vez lo invitan a los mismos lugares. Volvía a regresar a ese lugar, en campaña otra vez. Y dice que ya estaba por terminar la campaña, mi primo dice, y estaba lleno el altar estaba lleno el altar. Se estaba ministrando sanidad y milagros, se estaba ministrando salvación, se estaba ministrando sanidad, se estaban ministrando milagros, y ya estaba por terminar el altar, ya estaba lleno, era la conclusión, hermano, era el tiempo de altar. Y dice mi primo que nomás de repente se abrió la puerta y apareció esta pareja. Pero apareció con gritos, con gemidos indecibles y con su hija en brazos que la traían muerta. En sus brazos la traían muerta. Y dice que de lejos le gritaron, por favor, hermano Felipe Burgos, evangelista, ore por mi hija. Quizás se salve, quizás Dios le dé otra oportunidad. Ore por ella. Y dice mi primo, dice, si algo a mí me quebranta es ver a los niños sufrir. Dice, inmediatamente me quebré en la presencia del Señor y la llamé y le dije, vengan. Y dice, iba yo a poner la mano sobre la niña, iba yo a orar sobre la niña, dice, cuando escucho la voz de Dios que me dice aquí, no ores por la niña, no ministres sanidad por la niña, yo te lo prohíbo, porque yo hice un milagro en ellos y ellos se rebelaron en contra de mí. Ora por ellos para que ellos se arrepientan. Escuchó la voz de Dios y dije, mi primo, me quedé así. Dice, tuve que obedecer a Dios. Y entonces le digo a la pareja, no puedo orar por su niña, no puedo ministrar sanidad, porque ustedes dejaron a Dios, ustedes se apartaron a Dios. Dios hizo un milagro en ustedes y aún sabiendo que fue un milagro sobrenatural, ustedes dejaron a Dios y se apartaron de Dios. No puedo orar por su niña. Ustedes tienen que volver a Dios, ustedes tienen que arrepentirse y humillarse otra vez a Dios, hermano. Y esa familia, ese matrimonio ahí se quebró otra vez en la presencia de Dios, comenzó a llorar y se reconciliaron con el Señor en el altar. Pero miren lo milagroso. Dice que cuando ellos se reconciliaron en el altar, hermano, se reconciliaron con el Señor. Dice que en ese instante, cuando acabaron de decir la última palabra de reconciliación, la niña abrió los ojos. Y yo solamente me acuerdo, hermano, solamente me acuerdo yo aquí como pastor. Porque uno como pastor mira todo, hermano. Aquí ha habido gente que Dios ha hecho milagros y han dejado al Señor y se han ido en pos de los ídolos. Y le han dado la gloria a los ídolos en vez que a Dios. Cuando esa gente llegue aquí a esta iglesia, hermano, Dios va a tratar con esa gente, hermano. Le voy a decir por qué. Porque Dios, hermano, es bueno, pero de Dios nadie se burla, hermano.
De Dios nadie se burla. Estoy hablando gente que aquí en el altar ha recibido sanidad, ha recibido milagros, tanto ellas como ellos, tanto como sus hijos, hermano. Y se han ido en pos de otros dioses. Porque cuando uno, hermano, se aparta del Señor, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre nosotros cuando dejamos a Dios. No puedes tener el rostro del Señor. O tienes el rostro o tienes su espalda. Mire, o Dios te da el rostro, así como estoy yo y mi esposa, o Dios te da la espalda. Y que tú... Y Señor, cuando Dios da la espalda, hermano, no hay Señor. No hay nadie que pueda abrir la puerta cuando Dios te da la espalda. Yo prefiero que Dios me dé el rostro. ¿Cuántos prefieren que Dios les dé el rostro? Mire, sí. Así es, hermano. ¿Cuántos se saben San Juan 3:16? A ver, los que se lo saben de memoria. A ver, todos juntos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, hermano. Esa vida está en Jesús. Las alternativas son claras. Escuche bien. Solo aquellos que creen en Cristo reciben la vida eterna. Aquellos que no creen en Él están bajo el juicio de Dios. Por eso en primera carta de Juan 5, 11 al 12 dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Adiós. Palabra de Dios, hermano. En puro texto le estoy dando puro texto. Dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si alguien que está aquí no está seguro de tener al Hijo, corra a Cristo en esta mañana. Sálvese, hermano, escape. Si no está seguro, Cristo está en este lugar. Palabra de Dios, hermano, gloria a Dios. Amén. La verdad es simple. Aquellos que están en Jesús, el Hijo de Dios, reciben la vida eterna. Mientras que aquellos no tienen una relación salvadora con Cristo, no tienen vida eterna. Independientemente de lo bueno o de lo religioso que sean. Sin Cristo la gente está perdida. Sin Jesús la gente está perdida. Sin Jesús no tienen un camino. Sin Jesús no hay una verdad. Sin Jesús no hay una vida eterna. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. La Biblia se respalda a sí misma. La Biblia no necesita a nadie que la defienda. La Biblia es palabra de Dios. Ella se defiende a sí misma, hermano. Gloria al Señor. Todo el que está en pecado morirá espiritualmente y subirá a la muerte eterna, hermano. Solo los que están con una relación salvadora con Cristo Jesús recibirán la vida eterna en Dios o con Dios.
Por eso en San Juan 10:9 dice así: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo habla de sí mismo, no está hablando de ningún otro Dios. Si Jesucristo creyese que hubiese más dioses, hubiera dicho, porque en aquel Dios hay salvación. No está diciendo él, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo está diciendo, yo soy. Amén. Jesús no dice, hermano, escúchelo bien, hay una gran diferencia. Jesús nos dice que Él es la única puerta de la seguridad y de la salvación. Él no es una de muchas puertas, Jesús, hermano. Escúchelo bien, para que quede bien claro. Jesús no es una de las muchas puertas. Jesús es la única puerta. Amén. Así que no vaya a creer que hay tantas puertas para entrar. No, solamente hay una puerta. O entra a través de Jesucristo, o no entra. Dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Jesús no es una de las muchas puertas, hermano. Él es la única puerta. Amén. Por eso en Romanos 5:8-9 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La única manera de ser salvos y ser libres de la ira de Dios es a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque ahí mismo en Romanos dice, dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. El único que nos puede poner en paz con Dios, ¿quién es? Jesucristo. Él es el mediador. Si usted no tiene a Cristo como mediador, si no tiene a Cristo como Salvador y Señor, están problemas con el Padre. Porque entonces el Padre, en vez de tener el amor del Padre, la ira de Dios va a estar sobre usted. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Recuerden, hermano, que solamente es a través de Jesucristo. Efesios 2:12-13 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Aleluya. Antes estábamos lejos, ¿verdad? Estábamos lejos, muy lejos, pero ahora hemos sido acercados. Por medio de la sangre de Cristo hemos sido acercados. Amén. Gloria al Señor. Le voy a pitar que se pongan de pie, ya estoy terminando. Le voy a pedir al grupo de la banda que se prepare.